Bueno, aquí tenemos para responder a estas otras interrogantes Eduardo Morales Gil, que es historiador, es escritor y es biógrafo de Rómulo Betancourt. Justamente aquí él nos trajo una edición del año 30, del año 69, mejor dicho. Sí. Esto ya vas a ver por qué me confundí con el 30. El año 69 de Venezuela, Política y Petróleo. O sea, una edición viejita, pues, de la primera. Es la segunda. La segunda edición, si no es la primera, es la segunda. Bueno, él dice en el prólogo a primera edición, Eduardo, esta es la primera, este libro se escribió por primera vez entre el 39, por eso tenía el trabalengua, y el 70. Y el 37 y 39, perdón, 1937 y 1939. Sí. ¿Cuántas veces se escribió el libro? Bueno, mira, Venezuela, Política y Petróleo, Maqui ha tenido una vida tan accidentada como la de su autor. Exacto. Betancourt escribió primero entre el 37 y el 39, cuando estaba en la clandestinidad en el gobierno del general López Contreras, quien lo había acusado de comunista y ordenó su detención. Él se fue a la clandestinidad y ahí tuvo 2 años hasta que salió en el 39 para Chile, ¿no? Ahí escribió por primera vez Venezuela, Política y Petróleo, ¿no? Luego, mira, no pudo, él pensaba reescribirlo, pero luego vino la legalización de AD, el trienio 45-48 de gobierno, no pudo, y el 24 de noviembre de 1948, cuando derrocaron al presidente Gallego con el golpe militar, lo que llama Betancourt la militarada, encabezada por Pérez Jiménez, una pandilla de soldados asaltaron la casa donde él vivía y se llevaron la única copia que tenía él mecanografiada. Entonces imagínate, salió al exilio después de estar en la Embajada de Colombia y en esa itinerancia del exilio estuvo buscando datos, algunos compañeros de Venezuela en la clandestinidad se lo enviaron y lo único que tenía era el folleto Una República en Venta, que había sido publicado en 1937 y que forma el primer capítulo del libro Venezuela. Bueno, él tiene una frase muy buena en ese prólogo para describir su situación en aquellos momentos, ¿no? Él dice, lo escribí en mi condición de exiliado trashumante. Así es. Es decir, que me imagino yo que entonces esa cantidad de versiones del libro tenían que ver un poco, no solamente con los agregados que él le hacía de lo que iba consiguiendo, sino además con esa incertidumbre de un libro que nunca se acabó, pues. Trashumante porque, bueno, en ese tercer exilio, porque el primero fue cuando la dictadura de Gómez, el segundo fue cuando el gobierno de López Contreras y el tercer exilio cuando la dictadura de Pérez Jiménez. Estuvo en Washington, en Costa Rica, en Puerto Rico, donde finalmente, en Cuba, en Puerto Rico, donde finalmente lo terminó de escribir en diciembre del año 1955. Que se lo envió al Fondo de Cultura en México, que lo publicó al año siguiente, en 1956. Por eso él dice que en esa transhumancia, en esa itinerancia, fue que, bueno, pudo escribir el libro. Hay una de las personas que hizo preguntas, decía que si este libro era, y que por qué este libro era impredecible. ¿Realmente se puede calificar como impredecible? Impredecible, no entendí la orientación de la pregunta, ¿no? Lo que sí digo yo es que es un libro importante y fundamental para conocer y entender la política venezolana del siglo XX, sobre todo el impacto que ha tenido el petróleo, la gravitación del petróleo en la vida de los venezolanos durante todo ese periodo. Realmente un libro fundamental, diría yo, de lectura obligatoria para los venezolanos y sobre todo para las nuevas generaciones. Hubo una de las personas que preguntó también que decía, es interesante porque si él de alguna manera predijo o prefiguró los riesgos del rentismo petrolero a través de ese libro. Sí, seguro, claro. Aun cuando en el ejercicio del gobierno del 45 al 48 él insistió mucho, y hay varios documentos, una declaración de Gallegos, incluso Pérez Alfonso también, que era el experto en la materia, ellos llegaron a la conclusión de que en ese momento no era conveniente nacionalizar el petróleo, como lo había hecho Lázaro Cárdenas en México en 1938. Ellos pensaron obtener el mayor beneficio, o sea, sacarle provecho a la renta petrolera, y realmente lo consiguieron, pues aumentaron los impuestos, mejoraron los ingresos de Venezuela, y él aprovechó esos ingresos para lo que se llamó la siembra del petróleo, o sea, que es la diversificación de la economía nacional y para hacer inversiones importantes en el sector social, pues en educación, en salud, y una parte muy importante que se hizo en ese trienio también, además de la infraestructura, etcétera, una parte muy importante fue lo referente a la moralidad administrativa. Por cierto, que yo en un libro mío, que se llama La elección ética de Rómulo Betancourt, cuyo prólogo lo escribió el presidente Luis Herrera Campins, allí trato exclusivamente esa parte ética, todos esos decretos que se produjeron en el trienio 45-48, bueno, y la posición sostenida de Betancourt desde el 28, pues, en materia de moralidad administrativa, que eso fue una cosa ejemplar en Betancourt. Ahora, después que terminaron todo este escribir y reescribir el libro,
¿Qué producto realmente se obtuvo? Es decir, ¿cómo desde la perspectiva histórica podemos ver hoy esa obra de Bethencourt? Es decir, ¿qué quiso Bethencourt con ese libro? Bueno, fíjate, una cosa importante ahora que tú planteas eso, él cuando regresó del exilio en 1958, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez el 23 de enero, él regresó en febrero de ese año, él pensó editar el libro, incluso un editor le adelantó 20.000 bolívares, le dio un anticipo de 20.000 bolívares, realmente no dice en el libro de quién se trata, yo sospecho que fue José Agustín Catalá, sospecho, pero no tengo seguridad, nunca hablé eso con José Agustín. Y él dice, bueno, pero en ese momento era mucho más importante dedicarse a la acción de gobierno que pensar en revisar el libro para editarlo o para reeditarlo, ¿no? Entonces, pero luego que terminó el gobierno, en el año 67, ya en Berna, apartado un poco de la política venezolana, allí, bueno, revisó la primera edición de 1956, dejó los mismos 23 capítulos, las mismas 7 partes que tuvo la primera edición, lo único fue que le agregó un epílogo bien largo y le agregó en varios capítulos, le agregó algunas fuentes, porque cuando estaba en el exilio, por lo que hablamos antes, no tenía muchos datos a la mano. Entonces, ya en Venezuela pudo conseguir informaciones, memorias de ministerios, informes de diversos tipos, etcétera, y amplió un poco más el libro. No cambió de concepto como alguna gente malintencionadamente ha dicho. Sí. No, lo que cambió fue de algunas palabras y matizó un poco alguna referencia que había hecho a la conducta de los opositores en el trienio 45-48, pensando un poco en el entendimiento para la estabilización del país después de la caída de la dictadura, pues, ¿no? Tú sabes que hay libros que han sido muy buenos en su momento, pero que después pierden vigencia? ¿Cuál es la vigencia que crees tú que conserva todavía Venezuela, política y petróleo? Bueno, fíjate, la vigencia es tal que ese libro, la parte medular, el libro está vertebrado en torno a la gravitación que tiene el petróleo en la vida venezolana. Claro. Hay una institución ahorita que también tiene una gravitación en el mundo petrolero, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Sí, que se creó en 1960, cuyo impulsor fundamental fue Rómulo Bethencourt. El ejecutor fue Juan Pablo Pérez Alfonso, que se reunió con los árabes y tal para crear esa organización que para defender los precios de las empresas del cártel de las 7 grandes, como se llamó. Pero el propio Pérez Alfonso dijo en una oportunidad que cuando él en algún momento pues, pareció de fallecer, Bethencourt lo estimuló, lo impulsó para que siguiera adelante en la creación de la OPEP porque era muy importante. Entonces, fíjate, todavía el petróleo tiene una gravitación decisiva en la economía venezolana. La OPEP juega un papel fundamental en el mundo petrolero, de manera que Venezuela, política y petróleo, tiene una vigencia plena todavía. ¿Tú crees que este libro, en el momento en que se publicó, o en el momento en que se publicó al completo, es decir, la versión final, acabada del libro, tuvo el impacto que debió tener, o el hecho de que Bethencourt fuera un político y tuviera, pues, como es natural, gente que le gustaba Bethencourt, gente que no le gustaba, gente que le gustaba Acción Democrática o que no, enemigos, adversarios? Este libro, de alguna manera, eso mermó de alguna forma el impacto del libro. No, pero fíjate que el libro ha mantenido su impacto porque después de la primera edición de 1956, hizo una editorial Senderos de Bogotá en 1967, hizo una siguiente en 1969, que es esa que tú mostraste allí. Luego se han hecho varias ediciones, hizo una Seis Barrals, hay una edición en inglés también, la propia Fundación Bethencourt editó junto con la Universidad Católica Andrés Bello, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, otra edición, y esas ediciones de Bogotá, editorial Sendero, fueron de 15.000 ejemplares. O sea, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Sí. El Fondo de Cultura fue de 5.000 ejemplares. Estas fueron de 15.000 ejemplares cada una y prácticamente están agotadas. Pues no, yo lo pude adquirir esta edición que ya tiene 40 y tantos años porque un profesor mío, dos profesores, Rubén Carpio Castillo y el propio José Lorenzo Pérez, que ya no estaba en AD en ese momento, se había ido con el doctor Prieto en el MED, pero me recomendaron, me dijeron, para un dirigente juvenil de AD es fundamental leer este libro. Entonces yo me lo compré y desde ese momento empecé a trabajarlo. Bueno, y seguí entonces, mira, descubrí la figura de Bethencourt que me llevó a escribir hasta ahora 2 libros sobre él, pues, ¿no? Que es la lección ética de Bethencourt y el primer exilio de Bethencourt. O sea, que finalmente tú consideras que este es un libro crucial en la literatura política de la Venezuela moderna. Reitero lo que te dije hace unos instantes, me parece que es un libro fundamental, de lectura obligatoria, para conocer, para entender la política, la historia de Venezuela en el siglo XX y las proyecciones, porque el petróleo todavía en el siglo XXI, fíjate la vigencia que tiene, pues, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de muy verdad, amables. te lo agradezco.
Ya como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre 1945 y 48, Betancur había tomado medidas importantes en materia petrolera, entre ellas la fijación del llamado 50-50 en el impuesto que se cobraba a las petroleras. Ahora como presidente, Betancur habría de impulsar nuevas gestiones para alcanzar una mayor participación del país en la riqueza petrolera, entre ellas la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en manos de su ministro de Minas, Juan Pablo Pérez Alfonso. Mientras tanto, Venezuela, Política y Petróleo conocía nuevas reediciones, entre ellas la edición en inglés Venezuela Oil and Politics, con estudio y prólogo de los historiadores Franklin Tocqueville y Arthur Schlesinger. Ambos autores colocan la obra y la figura de Betancur como referencia importante de la historia de Venezuela y también de América Latina. Hay que recordar que Betancur dio un paso importante cuando impuso su famosa doctrina, la doctrina Betancur, en el seno de la OEA. Por supuesto, la doctrina Betancur establecía que no se podían reconocer gobiernos que no fueran producto de la voluntad popular, y su planteamiento sirvió de contrapeso a las dictaduras latinoamericanas. Juan Pablo Pérez Alfonso siempre reconoció la ascendencia política e intelectual que en su formación como petrolero tuvo Rómulo Betancur. Pérez Alfonso era un abogado y fue Betancur el que en los años 40 lo instó, lo animó a que estudiara petróleo. Y bueno, cuando Betancur fue presidente de Venezuela en 2 ocasiones, primero fue su ministro de Fomento y luego en la segunda etapa, después de la caída de la dictadura militar, fue su ministro de Energía y lo que se llama hoy el Ministerio de Energía y Petróleo, en aquella época de Minas y Hidrocarburos, y fue, pues, como ya sabemos, el fundador del OPEP. Pero Pérez Alfonso no hubiera logrado hacer eso sin el apoyo del que era el presidente de la República y era su, digamos, su jefe político, ¿no?, dentro del partido. ¿Por qué Winston Churchill destacó entre todos los políticos ingleses? ¿Por qué Franklin Roosevelt destacó? Bueno, eso suele ocurrir. Por eso, por este tipo de razones, por este libro, por su trayectoria, es que Rómulo Betancur en el siglo XX destaca por encima del promedio de los políticos, no solo de Venezuela, sino de América Latina. En 1975, a raíz de la discusión de la Ley de Nacionalización del Petróleo, Betancur pronuncia un histórico discurso en sesión conjunta del Congreso Nacional donde reivindica los enunciados de su famoso libro. Sí, porque Venezuela, Política y Petróleo, como lo señala su título, también es un recuento entre ensayo y reportaje sobre la historia venezolana desde la dictadura de Juan Vicente Gómez hasta el gobierno presidido por él, que fue el primero en el proceso democrático iniciado en 1958. Por supuesto, Venezuela, Política y Petróleo tiene vigencia porque además de la autoridad y conocimientos del autor, retrata un espacio decisivo de la historia venezolana que se debatió en el péndulo trágico de democracia y dictadura. Siempre es útil recurrir a obras de esta importancia, que contienen enseñanzas necesarias e irreemplazables para las nuevas generaciones y además para descifrar los fenómenos que han marcado nuestra historia. Venezuela, Política y Petróleo es un libro fundamental por las razones que hemos comentado, Maki. Y por cierto que Betancur, refiriéndose a esta obra, dijo: «Está mi sangre y mis huesos. Los problemas de Venezuela me hieren y cuando escribo sobre ello sería hipócrita si pretendiese ser imparcial». Es que ahí está la clave. Esa es la